Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho. Nuestro reconocimiento y gratitud al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de nuestra facultad, a la doctora Sonia Venegas, secretaria general, asimismo al doctor Israel Sandoval Jiménez, secretario técnico de los cuerpos colegiados, por darnos este espacio para poder estar en comunicación con ustedes, asimismo a Rafael del canal Yus Multimedia y del seminario a Carlos Velasquillo y la maestra Amparo Polinar. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que hemos intitulado Políticas Públicas y Sistema Penitenciario en México, y tenemos el honor y agradezco muchísimo que la maestra Juanita Feria Pascual nos acompañe en esta ocasión. Ella es una experta en estas materias de derecho penitenciario, tiene ya varios años en trabajar en esta área, entonces pues va a compartir con nosotros el día de hoy sobre todo su experiencia en estos temas. Pero antes de iniciar, le damos el uso de la voz a Carlos para que nos haga favor de darnos la síntesis curricular de nuestra invitada. Claro que sí, doctora, muchas gracias. La licenciada Juana Fría Pascual es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, especialista en Derecho de Menores por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, profesora de asignatura por oposición en nuestra facultad en las materias de Derecho Económico, Teoría Económica y Economía y Derecho Económico. También imparte en la licenciatura las asignaturas de Evolución Histórica y el Derecho de Menores ante una perspectiva holística, Menores Infractores y Derecho Penitenciario. Es perito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, abogada en la Unidad de Apoyo Jurídico del Centro de Ejecución de Sanciones Penales Varonil Oriente en la Ciudad de México y profesora adscrita al Seminario de Estudios Jurídico-Económicos, así como consejera técnica de la Facultad de Derecho. Bienvenida, maestra. Muchas gracias por la invitación, doctora. Y Carlitos, gracias. Bueno, vamos a iniciar... siempre como que parece obvio, pero tenemos que iniciar por precisar nuestros conceptos. Entonces lo primero que te pediría, mi querida Juanita, es ¿qué entendemos por políticas públicas? Porque es un término, un concepto que lo vemos todos los días, lo escuchamos todos los días, los noticieros, la gente habla de ello, y luego yo creo que no saben muy bien, como pasa con otros conceptos, de qué vamos a entender por una política pública. Muchas gracias, doctora. Pues evidentemente, como bien usted lo menciona, este es un concepto que todos los días nos acompaña, ¿no? Y que nosotros como licenciados en Derecho también lo utilizamos de forma muy frecuente. Y podremos decir así sencillamente para que los alumnos que nos están viendo y escuchando lo puedan tener presente, que es ese conjunto de acciones que toma el Estado, ¿no? Y que esas acciones tienen como objetivo fundamental satisfacer, digamos, cubrir objetivos públicos, ¿no? Su objetivo principal es satisfacer todos aquellos problemas públicos, todas aquellas preocupaciones que tenemos como población, y que el gobierno tendría que realizar todas estas acciones para efecto de que estos problemas, estas preocupaciones que tengamos, pues queden cubiertas, queden satisfechas, ¿no? Esas son las políticas públicas, digo, en palabras simples y llanas, ¿no? Porque si vamos a citar conceptos mucho más técnicos, etcétera, pues nos llevaría un poquito más de tiempo, y aquí considerando que pues el Estado es quien tiene, digamos, la administración de los recursos, y justamente en el uso de esos recursos va a tomar esas decisiones, ¿no? Esas decisiones que al final de cuentas se traducen en eso, ¿no? En programas, en ya cuestiones muy aterrizadas respecto a determinadas problemáticas. Ahorita de lo que estabas comentando, estaba yo pensando, por ejemplo, en salud, en educación, es decir, ayudar a la población o apoyar a la población o satisfacer en la población determinadas necesidades que llamaríamos básicas. Sin embargo, obviamente aquí nuestro objetivo va a ser el sistema penitenciario. Entonces, ¿cómo enlazamos esto de las políticas públicas con el sistema penitenciario? Bueno, este es un tema también interesante, y justo usted ya acaba de tocar este punto, ¿no? De los tipos, digamos, de políticas que hay, ¿no? Políticas sociales, política criminal,
¿no? Ujú. La política criminal, que en un momento dado no es otra cosa que una política pública y que se traduce en aquellos elementos tendientes a buscar la prevención del delito, ¿no? Básicamente es eso. ¿Y cómo lo enlazamos con el sistema penitenciario? Pues porque justamente también podríamos o podemos definir en este caso qué es el sistema penitenciario, ¿no? Entonces, un sistema penitenciario es aquel conjunto de acciones que toma el Estado también, tendientes a vigilar en un momento dado la ejecución de las penas, ¿no? Entonces, justo este sistema que se integra con estas acciones a efecto de darle la posibilidad al Estado de ejecutar las sanciones penales, ¿no? Algunos autores hablan de la sanción traducida en una sentencia penal, pero también ahora con este nuevo sistema acusatorio hablamos de medidas cautelares, ¿no? Medidas cautelares que implican la privación de la libertad, ¿no? Porque pueden haber otras medidas, pero que también van a estar vigiladas por el Estado, pero que no implican privación de la libertad, ¿no? En ese sentido encontramos que justo esta relación de esas acciones que se van a realizar, pues van a ser tendientes a ¿qué? A la ejecución de la pena. ¿Cómo se va a ejecutar esa pena? Evidentemente a partir del Estado, esas acciones que implemente el Estado, y quién va a ser su objeto o su grupo de población, pues las personas privadas de libertad, las personas que han cometido algún delito y que por lo tanto tienen que estar privados de la libertad. En este sentido, que ya nos ha explicado, maestra, algunas de las bases del sistema penitenciario, Uh-huh. ¿de qué manera podríamos decir que entonces estas políticas públicas, pues digámoslo, trabajan para organizar todo lo que pasa en el sistema penitenciario? Y yo agregaría de manera personal para abonar a la pregunta, Uh-huh. tomando en consideración justo las problemáticas que escuchamos día con día sobre las cárceles. Uh-huh. Muy bien, perdón. En esta parte encontramos que estas políticas públicas actualmente, por ejemplo, podríamos decir, bueno, la política pública en el sistema penitenciario es una política encaminada justo a la protección de los derechos humanos, ¿no? A propósito de lo que Carlos nos comenta, ¿no? En estas problemáticas que día a día escuchamos, ¿no? Y que si nosotros vamos a buscar noticias sobre sistemas penitenciarios, pues nos vamos a encontrar noticias no siempre agradables, ¿no? No siempre que beneficien a las sociedades, ¿no? Y entonces esto es una preocupación, porque entonces significa que estas políticas públicas, que estas acciones de gobierno no están siendo las más eficientes o las más eficaces, perdón, ¿no? Para efecto de poder dar esa atención a estas personas privadas de libertad, ¿no? En teoría, digamos que la política pública tiende a la protección de los derechos humanos, ¿no? Y tan es así que podríamos hacer un poquita historia, porque si nos vamos más atrás, tendríamos que analizar cuando se determina, por ejemplo, en la Edad Media, la prisión como pena para efecto de humanizar el trato que se daba a las personas que habían cometido delitos, porque pues las penas eran mucho más graves, ¿no? La pena de muerte, ¿no? Entonces, pero a partir de ahí la pena de prisión se vuelve como de uso más cotidiano, ¿no? ¿Y qué sucede? Que la empezamos a usar tanto que pues resulta que también ya no es tan humana. Entonces, en ese sentido encontramos que estas políticas públicas actualmente, si nosotros leemos y vemos, encontramos que tienden a esa protección de los derechos humanos. Nos falta un poquito hacer que esa protección sea más eficiente, ¿no? Nosotros contamos, por ejemplo, en México con un marco constitucional, un marco del que se encarga del estudio y que ya es materia del derecho penitenciario, ¿no? En donde encontramos el marco constitucional previsto en el artículo 18 constitucional, donde nos dice cómo será el trato que tendríamos que dar a las personas privadas de libertad, ¿no? Y primeramente nos dice que será el respeto a los derechos humanos y evidentemente con un fin, y ese fin será la reinserción social, ¿no? La reinserción social de las personas privadas de libertad. ¿Prepararlas para qué? Pues para que cuando estén en libertad puedan incluirse a las sociedades. Y ahí es donde encontramos el problema más grave, ¿no? Porque este 18 precisamente nos da los ejes rectores
para la reinserción social. Y esos ejes rectores son la educación, el trabajo, la capacitación para el trabajo, la salud y el deporte. Yo cuando vi esa reforma dije, bueno, la salud y el deporte es parte de la educación. Pero bueno, lo quisieron hacer más preciso, pues bueno, así se de alguna manera en la vida práctica, en las prisiones de México por lo menos, pues se busca que estén atendidos estos elementos. No obstante, creo que no se logra cabalmente ese objetivo, ¿no? Y otro precepto que podríamos mencionar aquí y que está dentro de estas acciones, ¿no? Porque pues la política pública la tenemos ahí. Por ejemplo, actualmente podemos hablar de un programa nacional de seguridad pública. Ese programa nacional de seguridad pública, digamos que se desprende del Plan Nacional de Desarrollo actual, ¿no? Pero a lo mejor ustedes se preguntarán y dirán, bueno, es que ciertamente todas las administraciones de gobierno tienen sus planes, sus programas, y pues bueno, no hemos visto que cambie mucho, ¿no? Digo, desafortunadamente esa parte creo que la tenemos que atender, y todos los autores y todos quienes escriben sobre el derecho penitenciario, sobre sistemas penitenciarios, sobre regímenes penitenciarios, siempre hablan de que pues la prisión refleja la descomposición social, y mientras no atendamos esto, pues vamos a tener teniendo este tipo de dinámicas en las prisiones, ¿no? Aunque haya una reforma como la de 2008, yo les digo a mis alumnos, pues la reforma de 2008 fue muy ambiciosa en el sentido, o se establecía muy ambiciosa en el sentido de que decía, bueno, el uso de la prisión preventiva y de la prisión como pena menos, ¿no? Y ya teníamos normas internacionales como las reglas de Tokio que establecían los sustitutivos de la pena de prisión, ¿no? Decían, bueno, el uso de la pena de prisión sería así como el derecho penal, ¿no? La última ratio. Pero, ¿qué pasaba? Que se usaba. Cuando viene la reforma de 2008, como parte de esas políticas públicas también, a ver, bueno, vamos a hacer una reforma constitucional penal, en donde, bueno, el tema que a mí me ocupa, digo, todo lo demás es muy interesante también, pero yo veía, porque me encuentro en el sistema penitenciario inmersa, o sea, bueno, el uso más reducido de la pena, de la prisión preventiva y de la prisión como pena, ¿no? Claro. Entonces, en 2008, decía, bueno, para el 2016, que se pretende implementar de forma ya definitiva, pues, porque fue gradual la implementación, dije, bueno, pues ya vamos a tener prisiones más despresurizadas, ¿no? Menos, hay un poquito de avance, porque hemos visto algunas estadísticas que nos dicen que pues ya tenemos por lo menos la capacidad que tienen los centros penitenciarios no ha sido rebasada, ¿no? Entonces, estas políticas se han traducido en esto, ¿no? En este marco jurídico que establece, bueno, estos van a ser los ejes rectores para la reinserción. ¿Sobre qué se fundamenta el trato a las personas privadas de libertad? Básicamente sobre los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos, ¿no? Y además un aspecto muy importante también que tendremos que destacar aquí es que es el surgimiento, en México por lo menos, tenemos ahí en otros países, como Costa Rica o Brasil, que ya lo tenían, que son los jueces de ejecución, ¿no? O los jueces de vigilancia. Aquí haciendo un poco de recordatorio de mi maestra, la doctora Emma Mendoza, una gran penitenciarista, y pues que recientemente también perdimos a otro penitenciarista muy, muy estudioso de estos temas y muy interesado en estos temas, el doctor Sergio García Ramírez, a propósito de los jueces de ejecución, ¿no? Que en el artículo 21 constitucional, en este párrafo tercero, nos establece muy específicamente que la imposición y la modificación de la duración de las penas es una facultad exclusiva del Poder Judicial. Entonces, aquí vemos cómo estas acciones del gobierno se traducen en esto, ¿no? En esto que está ahí, un marco jurídico constitucional que está ahí y que de alguna manera, pues poco se ha ido avanzando, ¿no? Desafortunadamente tenemos reformas como la de 2019 al artículo 19 constitucional, en donde se amplía un poco el catálogo de delitos que separa la imposición de prisión preventiva oficiosa. Entonces, pues bueno, yo creo que vamos a regresar un poquito a llenar otra vez las prisiones. Sí, yo ahorita que te escuchaba muy atentamente,
Pues sí pensaba en dos cosas. Primero, en la saturación que hay en las prisiones, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, ¿verdad? Recordaba ahorita precisamente que decías de nuestro querido doctor Sergio García Ramírez, que fue el último director de Cumberry, ya se pensaba que eso iba a ser maravilloso. Del Estado de México también fue el director, y siempre muy, muy interesado en estos temas y desde la práctica, ¿no? Estuve en la Corte Internacional y todo. Eso por una parte, me parece muy bien todo esto, y que esperamos y aspiramos a que esto sea una realidad. Pero por otra parte, y saliéndonos un poquito o un mucho del tema, pero sí te quiero preguntar como también inquietud personal, ¿cuál es tu pensamiento en relación a esta visión que se da? Yo no sé si por las autoridades, las personas, los medios, alguien, siempre hay alguien que es el culpable. No te puedo decir quién es el culpable, pero hay un culpable, de que la sociedad o la comunidad piensa que la única opción es la cárcel, ¿no? Oímos hasta el dicho que se pudra en la cárcel, ¿no? Y yo en lo particular les digo a mis alumnos, ¿verdad? Eso no sirve de nada. Lo que necesitamos es prevención. Es decir, a mí, si me privan de mi vida, no me sirve de nada que el otro, perdón por las palabras, pero es el del lenguaje común, que se pudra en la cárcel. Me hubiera valido más que me respetara mi vida, ¿no? Sí. Entonces, en este sentido de esta visión de la sociedad, y que tristemente, desde mi perspectiva, vemos que cada día... pienso yo que por impulso de los legisladores, más cárcel, más prevención preventiva, más... Realmente esto, ¿cuál es el objetivo, no? Porque hay un equilibrio entre lo que piensa la sociedad de que más años de cárcel, pero por otra parte los legisladores están haciendo eso, ¿no? Y ahora tenemos una lista enorme de delitos con prisión preventiva que... por dar un caso concreto, ¿no? Ya quieren hasta los que no pagan la pensión alimenticia que se vayan a la cárcel. Pues al contrario, los estamos ayudando, porque si el sujeto está en la cárcel, me queda obvio que no puede con su obligación. No puede cumplir con su obligación. Sí. Y al contrario, va a salir furibunda, por decirlo menos, ¿no? En ese sentido, en tu experiencia, Juanita, ¿qué hacemos ante esta visión? Por una parte, de tratar de tener políticas públicas que ayuden a la reinserción de las personas, y por otra parte, una sociedad, desde mi perspectiva, manipulada, para que la gente se quede por omnia secula seculorum en la cárcel. Sí. Esto es muy desafortunado, y usted acaba, casi me dio la respuesta, porque justo ahora que he estado revisando, bueno, siempre reviso todo esto, porque bueno, me desenvuelvo en este sistema, y usted lo acaba de decir, es prevención del delito, ¿no? O sea, no hay un documento, por ejemplo, aquí el 18 nos dice, bueno, vamos a tratarlos así, les vamos a dar todos estos elementos para prepararlos para que salgan. Sí, pero después, ¿qué va a pasar? ¿No? O antes, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa antes de que una persona cometa un delito? ¿No? O sea, ¿cómo prevenimos el delito? Entonces ahí yo creo que es una responsabilidad o una corresponsabilidad social, porque nosotros, y claro, desde un punto de vista, ya viéndolo no como una política pública tan técnico, sino la politiquería que hacen los políticos, ¿no? Porque si yo voy y le prometo a la sociedad que, según, entre comillas, voy a reducir los delitos imponiendo penas más duras, y entonces que quien robe un gansito en determinado centro comercial, pues entonces se va a ir 10 años a la prisión, ¿no? O sea, pero eso ¿qué nos está dando, no? Nos está dando también gente muy resentida que está allá adentro, un poco también, y que no nos resuelve el problema. Entonces el problema es prevención y educación, ¿no? Tener una sociedad más educada y que sepa que hay principios, que hay valores, una educación formal y una educación de familia, ¿no? Porque eso lo hemos dejado, y entonces pues tenemos ahí las cárceles. Entonces si cometió un delito se va a ir a la cárcel y ya con eso lo resuelvo, y ya siento que se me hizo justicia, que yo ya estoy, se me fue la palabra ahorita, pero siento que ya mi reparación del daño, ahí está, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte no la tenemos bien entendida.
Y entonces cuando nos dicen, bueno, es que vamos a aumentar las penas, y hace ratito que le citaba la política criminal, decía, pues verdaderamente es criminal, ¿no? O sea, porque ¿quién va a cumplir 200 años en la prisión? ¿No? Nadie. No, nadie. Aunque dicen, bueno, pero se establece que son máximo 60 años. Sí, pero de todas maneras 60 años también es mucho, ¿no? Entonces hay que educar. Hay que educar porque también nos dicen algunas personas, inclusive de la sociedad común y corriente, es que no, ahí los deben de tener y les dan buena vida, les dan de comer. No pasan tan bien tampoco, ¿verdad? Digo, es una obligación del Estado, es una obligación del gobierno, respetar los derechos humanos de estas personas, pero a veces no da para eso tampoco, ¿no? O sea, tampoco son los mejores tratados. Digo, como usted lo decía hace un momento también, respecto de los que utilizan cualquier cosa para deslindarse de sus obligaciones, pues bueno, dice, ay, qué bien estoy aquí, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa, y es parte de la educación, ¿no? Okay. Es parte de lo que no, de una política pública que no se está implementando para prevenir el delito, ¿no? Y yo creo que el elemento fundamental, la parte que tendríamos que atender obligatoriamente es educar, ¿no? Y educar en esto, en valores, obviamente en la educación formal que tenemos todos, ¿no? Pero también en valores, porque eso lo perdemos muchísimo, ¿no? ¿Cuántas cosas hemos visto que de repente, padre, lo que veíamos hace unos meses, ¿no? Estas noticias de la mamá que llega a la escuela porque supuestamente la maestra agredió al niño y entonces ellos llegan y en lugar de poner un orden, o sea, o decir, bueno, a ver qué está pasando, bueno, voy a buscar las vías, ¿no? Jurídicas para que esta señora en un momento dado no abuse de mi hijito, ¿no? Por ejemplo, pero no. O sea, es llegar y decir, bueno, yo lo resuelvo porque yo así resuelvo las cosas. Entonces, esa parte yo creo que tendríamos que trabajar mucho. Le digo, yo todo el tiempo que he leído esto, que he visto esto, no he encontrado una parte que vamos a prevenir el delito, ¿no? Por ejemplo, cuando en el sistema penitenciario, en el régimen penitenciario que se utiliza actualmente, se habla de un plan de actividades, ¿no? Cuando una persona es sentenciada, ejecutoriada y que ya se dice, bueno, ya está a disposición del juez de ejecución. Y entonces el juez de ejecución le dice a la autoridad administrativa, mándame un plan de actividades que vas a hacer con este señor que está privado de la libertad. Entonces se hace el plan de actividades con este señor, en donde pues bueno, vamos a programar educación, va a ir a la escuela, va a ir al trabajo, va a tener una actividad laboral dentro de la prisión. Pero después de la prisión dice, y es que dicen, no, bueno, es que ahí hay una confusión que tendríamos que aclararla muy bien y analizarla muy bien, porque dice, bueno, es que sería como ir en contra de sus derechos humanos y después de la prisión yo le quiero controlar la vida. Es que no es tanto eso, sino es encauzarlo, ¿no? Porque de repente esas personas no cuentan con esas redes de apoyo, ¿no? A lo mejor la familia, yo creo que pocas familias son funcionales. Perdón, a ver si los estudiosos del derecho familiar me dicen, a lo mejor algunas somos funcionales, medianamente funcionales, ¿no? Porque porque de repente cuando analizamos por ejemplo, los factores que inciden para que una persona cometa delitos, pues uno de los elementos proviene de una familia disfuncional, ¿no? Pero sí que es disfuncional. Bueno, no por quedarnos tranquilos, pero ya Platón decía que las familias estaban en crisis, entonces ya. Imagínense. Y seguimos en crisis, seguirán en crisis. Seguimos en crisis. Sí, entonces esta parte yo creo que sería fundamental. Digo, yo no he encontrado algo así que diga, bueno, prevenir el delito. Y después, el apoyo pospenitenciario sí está previsto en la ley, ¿no? Sí está ahí. Bueno, vamos a darle a estas personas apoyo para que pues consigan un trabajo, pero ahí es donde ha fallado muchísimo esta política pública, estas acciones, porque el gobierno no crea una infraestructura real, ¿no? En donde digamos, bueno, a ver, este señor que le gusta tanto la vida criminal, pues vamos a ver cómo podemos encauzarlo, ¿no? Pero a lo mejor dentro de la prisión se le puede encauzar medianamente, porque hay algunos que, digo, y ese también es un análisis muy interesante desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista criminológico, ¿no? Porque hay personas que verdaderamente, pues, la prisión es su medio de interacción y no hay forma de cambiarlo, pero no todos, ¿no? Yo creo que la mayoría podrían tener al salir, una mejor calidad de vida, ¿no? Pero si no encuentran esas redes de apoyo, pues entonces no van a poder hacerlo, porque entonces reinciden,
reinciden. Y eso lo vemos inclusive cuando hablamos de una libertad condicional, ¿no? Cuando están en libertad condicional y el procedimiento lo llevan por fuera. Y a veces, no sé, quizás sea parte de los abogados, de su defensa, que no les dice, oye, pero es que tienes que cumplir. O es una firma cada 8 días que no te va a lo mejor alterar tanto, ¿no? Pero tienes que cumplir. Si no cumples, va a haber una reaprensión. Bueno, y a veces pasa que que no cumplen porque cometen un nuevo delito, ¿no? Porque también es como prepararlos y decirles, bueno, a ver, tienes que portarte bien, ¿no? Entonces esa parte, yo creo que aquí tendríamos que hablar de prevención. Y todos los penitenciaristas que he leído, prevención y no prevenimos. Claro. Bueno, pues vamos a una pausa y continuamos en unos minutitos. Ustedes agradecemos su atención, agradecemos a la maestra Juanita que nos acompañe en este tema tan interesante que hemos tratado de políticas públicas y sistema penitenciario en México. Y como ustedes ya saben, cedo el uso de la voz a Carlos para que escuchemos las preguntas que ustedes gentilmente le hacen a nuestra invitada. Entonces, Carlos, por favor. Claro que sí, doctora, muchas gracias. Nuestro público está interesado, maestra, pues en este último tema que tiene que ver con la reinserción social, este último tema que comentábamos a propósito de lo que es el sistema penitenciario y cuáles serían sus objetivos. Entonces se nos pregunta, Paulette nos pregunta, por ejemplo, ¿realmente esta inserción es una solución objetiva para nuestro orden social o se queda solamente en un idealismo político? Bueno, esta parte siempre ha sido un tema de controversia, ¿no? Porque inclusive el concepto ahorita es reinserción. Anteriormente era readaptación. Y el texto original del 18 constitucional hablaba de regeneración. Entonces había mucha controversia porque el primer concepto era regeneración. Bueno, es que entonces todos son unos degenerados, o sea, hay que regenerarlos. Luego la readaptación, bueno, todos están desadaptados, hay que readaptarlos. Y ahora con la reinserción es así como se hizo algunas críticas porque se decía justo eso, ¿no? Buscar que el Estado se deslinde de su responsabilidad y reinsertar es sacar de un lugar y ponerlo en otro y luego regresarlo y así, ¿no? Entonces sin que haya esa posibilidad de darle otras alternativas a esas personas. Yo creo que sí es una solución objetiva siempre y cuando haya un verdadero programa que lo atienda, ¿no? O sea, como les decía hace un momentito, se integra, se hace el plan de actividades de la persona sentenciada. ¿Y qué sucede con ese plan de actividades? Que se cumple durante el tiempo que la persona está en privación de libertad. E inclusive se cumple porque a veces se requiere para efectos de que esta persona ya cumplió cierto tiempo de la pena y entonces le promueve al juez de ejecución un beneficio de libertad anticipada. Y él tiene todos los elementos desde la visión del juez de ejecución para poder obtener una libertad. O puede ser que no los tenga tampoco, ¿verdad? Porque a lo mejor falló en algo. Pero no basta con eso, sino que tendríamos que ir más allá. Tendríamos que atender a esta persona porque todos tienen una historia de vida, ¿no? O sea, a lo mejor por ahí dicen que a lo mejor todos podríamos ser proclives al delito en un momento dado, porque somos personas, porque somos seres humanos, porque tenemos fallitas de repente, ¿no? Y puede ser que estas personas, pues esas fallitas no se les han encauzado bien, y entonces no es hoy cumplió la pena y mañana ya es otra persona. Pues no, tendremos que darle todo un proceso para que pueda esta persona irse incluyendo nuevamente a la sociedad. Yo considero que sí es objetivo porque hay algunos ejemplos de readaptación, reinserción, ¿no? O sea, a lo mejor sí hay un número importante de reincidencia, sí, no les voy a decir que no, y que sí, que se cumple cabalmente, pero yo creo que sí es objetivo. Claro. A continuación, otra persona nos pregunta, ¿consideraría que entonces podría haber formas en las que haya otro tipo de penas que no sean aquellos que caen con el sistema penitenciario en el rechazo o el aislamiento social? Sí, de hecho se prevé en la legislación la sustitución de la prisión, ¿no? O sea, que en la prisión no resuelve todo,
Se puede sustituir para efecto de que de evitar el aislamiento, la estigmatización, ¿no? Porque de repente nosotros también como sociedad lo llegamos a hacer a veces, ¿no? Entonces, esta parte es buscar alternativas, ¿no? Y aquí hace un momentito que estábamos hablando de este nuevo sistema penal acusatorio, hay un elemento también que prevé que es la resolución de conflictos a través de medios alternos de solución de controversias. Claro, aquí tendría que analizarse qué delito es, la gravedad del delito, etcétera, etcétera, ¿no? Pero da una oportunidad de resolverlo de diferente forma. Y ahí es un trabajo víctima, sociedad y el probable responsable, ¿no? O sea, todos trabajamos ahí porque, bueno, para que la víctima sienta también que no hay una impunidad, ¿no? Que las personas, ¿no? Porque de repente no tenemos esa, y que también la persona que comete ese delito, que a lo mejor si no es grave, porque pensaríamos en esos delitos no graves, pues esté consciente que tiene un error, ¿no? Porque, bueno, es rápidamente un ejemplo, hace mucho me decían en el sistema de justicia para adolescentes que se resolvió así un asunto por mediación, y entonces la víctima se encontraba al muchachito y el muchachito se burlaba de ella, ¿no? Así como diciendo, mira, no me hicieron nada. Entonces esta parte pues hay que trabajarla mucho de todos lados, ¿no? Claro. Sociedad, víctimas y los probables responsables. Justo sobre esta última parte nos acaba de llegar 2 cuestionamientos de Dani Caballero justo en este momento, que nos dice, bueno, y entonces, ¿cuáles serían las penas más aptas? ¿Cuál considera usted que serían para los delitos que se consideran sumamente graves? Y una otra que tiene que ver justo con lo que mencionaba de esta conjetura de la sociedad también trabajando en conjunto con otras instancias. Nos pregunta Dani Caballero también, ¿cómo podemos nosotros, siendo estudiantes de la carrera, pues buscar estas alternativas a la reinserción social? ¿Qué pequeños cambios podríamos hacer? Bueno, respecto a delitos graves, pues definitivamente, como lo prevé la ley, dice, bueno, se impondrá la pena salvo que no haya otra solución, ¿no? Y aquí en el caso de delitos graves, pues bueno, digo, aunque uno no lo quiera, tendrá que ser así. Pero si nosotros revisamos la estadística penitenciaria, pues vemos que la mayoría de delitos, pues no son, digo, no debieran existir, ¿no? Porque es como yo les digo a mis alumnos cuando hablamos de los menores de edad en conflicto con la ley penal o adolescentes en conflicto con la ley, pues no debieran haber adolescentes involucrados en delitos, ¿no? Yo creo que ese es el mundo del deber ser, pero desafortunadamente ahí están, ¿no? Y aquí desafortunadamente hay delitos, pues sí que son de alto impacto, delitos que no hay otra cosa que lo resuelva, ¿no? Desafortunadamente ahí entonces sí se tendría que usar la prisión. Pero algunas alternativas, pues también sería justo esa prevención para no caer en esto. Tendríamos que buscar estas alternativas y nosotros como abogados también, pues ir buscando esas posibilidades de prevención, porque a veces nosotros vienen a consultarnos, a que demos una asesoría, y nuestra asesoría, pues sí, no es la mejor que digamos, ¿no? Siempre, no, sí. Yo te aseguro que va a la prisión, ¿no? Pudiendo a lo mejor nosotros analizando y viendo ya como estudiosos del derecho que probablemente ese asunto se pudiera resolver con una mediación. Claro, aquí les digo, o sea, si es un delito grave, pues no hay otra alternativa. Digo, desafortunadamente una privación, un homicidio, privación ilegal de la libertad, o delitos que sean muy impactantes, pues sí es más difícil que se puedan resolver así. Pero sí nosotros también ir trabajando en eso, ir trabajando en la sociedad de que la prisión no resuelve los problemas que tenemos, al contrario, los agrava más. Claro, sí. Y volviendo un poco al tema del sistema penitenciario, también nos pregunta Pau Bautista, ¿cómo cree usted que se podría humanizar el sistema penitenciario? Pues cumpliendo con estos elementos que son los propios criterios de política, ¿no? Que se establecen y en donde nos dice, bueno, vamos a respetar los derechos humanos, inclusive en este programa que les digo, establece algo así como una dignificación en el trato de las personas privadas de la libertad, o sea, hacer más digna su vida dentro de las prisiones. Pero cuando vamos a una prisión nos damos cuenta, o cuando vemos algún documental, algo ahí, pues que no se está cumpliendo con ese principio,
¿no? Entonces, ahí tendríamos justo que cumplir con eso, ¿no? Cuando nosotros trabajamos en los sistemas penitenciarios, yo les digo a mis alumnos, es muy difícil porque quizá no podemos cambiarlo, porque pues una persona no podría cambiarlo, pero sí lo puede cambiar haciendo lo mejor posible lo que hace, ¿no? Dando buenas asesorías, cumpliendo con sus labores que le corresponden, ¿no? Porque a veces también nosotros como profesionistas, pues tenemos unas fallas por ahí. Y hay un elemento que se habla también en los sistemas penitenciarios, que es la capacitación del personal penitenciario, porque también ahí sí hablamos de corresponsabilidad de la sociedad, pero también ya dentro de los sistemas penitenciarios encontramos personal penitenciario que tendría que estar siempre capacitado para poder darle esa humanización también al trato de las personas que están privadas de libertad. Claro, porque también en relación con esta parte de la humanización, pues a mí me venía mucho la idea del estigma que se puede crear en estos ámbitos. Justo yo recuerdo que hace tiempo una amiga me decía que en X dependencia de gobierno, pues justo en el examen psicométrico venía una pregunta como tipo, ¿usted contrataría a alguien que tiene antecedentes penales en tal y tal cosa? Y que bueno, ella me daba su opinión honesta y me decía, pues si ya cumplió su pena, no veo por qué no habría que contratar a una persona si ya pasó por todo este proceso, si ya hizo lo que se debería de hacer, que es en este caso, bueno, cometió un delito, pues cumplir la pena y se acabó. Pero ella me decía que, bueno, la respuesta en ese examen psicométrico, la más adecuada era decir no, porque esta persona pues ya cometió estos delitos, no se le puede confiar una tarea de tal magnitud, etcétera. Entonces, en ¿cuál sería su opinión al respecto, maestra, sobre ese tipo de cosas que se relacionan justo con esta deshumanización del sistema penitenciario, si se quiere, los efectos como el estigma, etcétera? Pues justo es eso, justo es esa parte en donde les decía hace un momento, pues trabajar en el ámbito social para que estemos conscientes de que, como bien ella lo dice, ¿no? Esta persona comprobó la pena, ya. O sea, él ya cumplió, él ya a lo mejor se pasó determinados años en prisión, reparó el daño, no lo sé, con qué tipo de delito habrá sido, y pues en ese sentido, pues darle la oportunidad, porque también si no se les da la oportunidad, pues siguen ahí, ¿no? Era como hace algunos años analizábamos y decíamos, bueno, una persona sale, regresa a su familia, regresa a su entorno social, a una colonia, a un entorno en donde pues ahí están los amigos de la esquina que se la pasan flojeando, pero si él tiene la oportunidad ya de trabajar, de estar ocupado, pues quizá ya no tenga tanto chance de estar ahí, ¿no? Quizá, pero también es esta parte de buscar construir todos esos elementos. Claro, a lo mejor me van a decir, estamos hablando de adultos, de estas personas que muchas veces ya no se pueden moldear tanto, pero es quizá un intento, ¿no? Se puede hacer. No, a lo mejor podrían pensar ahorita nuestra audición, pues qué idealista, ¿no? Porque creen la readaptación también. Pero sí, yo lo he visto y trabajo en ese sistema, ¿no? Y he visto que puede ser que se le dé esa confianza a las personas para que puedan hacerlo, ¿no? Y bueno, y es que es trabajarlo, ¿no? El doctor, justo ahorita que recordamos a nuestros penitenciaristas que se han ido, el doctor Sergio García Ramírez, en la década de los 70, después de que cerró Lecumberri, que se cerró Lecumberri, que él fue el último director, en el ámbito penitenciario, él fue el impulsor de la prisión abierta. Entonces ese era un programa muy ambicioso, yo considero, sí, porque era unos días en prisión, otros días en libertad, pero verdaderamente vigilados, ¿no? Tampoco que fuera una vacilada, ¿no? Porque de repente es que es ahí donde nos perdemos, ¿no? Es ahí donde no lo trabajamos bien y entonces no funciona, ¿no? Decimos, no funciona, eso no funciona. Pues sí, porque poco a poco se le va dotando de confianza, ¿no? Actualmente se utiliza la casa de medio camino. Bueno, es también un programa que existe en el sistema penitenciario en la Ciudad de México, ¿no? Las casas de medio camino, en donde se intenta hacer un trabajo parecido, ¿no? Pero sí, es estar trabajando, ¿no? Porque si no se le da el seguimiento, pues entonces queda ahí como algo que no funcionó. Claro. Pero sí funciona, o sea, tendríamos que trabajarlo mucho, porque no va a funcionar de la noche a la mañana. Entonces hay que estarlo trabajando. A mí me parece que el programa que se implementó de prisión abierta era muy interesante. Muy interesante, sí. Yo me recuerdo
que era casi de punta, ¿no? En el Estado de México, Sí. donde junto con otros, sí, yo me recuerdo que en su momento fue pues, muy importante, muy estudiado y todo, pero luego salen las personas y se acaban Sí, casi por decreto lo sí, que se había hecho y se implementa otra cosa, ¿no? sí. Sí, yo creo que fue un poco triste, no sé cuál habrá sido la opinión del doctor, pero sí ver que ese proyecto tan ambicioso y que de alguna manera creo que fue exitoso, ¿no? Sí. Se terminó. Influyen muchos factores, ¿no? Para decidir ese tipo de cosas, pero creo que fue un proyecto muy serio que se hizo con mucho entusiasmo, ¿no? Sí. Pero bueno, cambian los proyectos, cambian las personas y no se evalúa si eso está bien o está mal, sino simplemente como lo hizo el otro, pues ya se fue, ya se va el programa No está también, bien. y entonces no avanzamos, ¿no? Sobre todo en esto tan delicado que es privar de la libertad a una persona con el estigma que esto significa y que no solamente afecta a la persona que va a la prisión, sino a la familia, ¿no? Ujú, Es ujú. decir, a los hijos, a la esposa, a los padres. Sí, al final ya tienen ahí la cruz, ¿no? De esto. Am, Obviamente también sucede más entre las mujeres o a las mujeres que los hombres, ir a los hombres la familia lo sigue Ujú, viendo, a las ujú. mujeres, Los y abandono. esto para que no lo diga yo, sino las estadísticas lo, Sí. lo precisan Mm. muy claramente. Pero cuando vemos que hay este sentir de la sociedad que piensa que la cárcel es lo único que soluciona, pues ahí estamos fallando como sociedad y como Estado, ¿no? Y precisamente esas políticas públicas, porque tendrían que capacitarlos o darles esa opción de un trabajo, ¿no? Pensemos que muchas de las personas que llegan a delinquir es porque no tienen otra opción, ¿no? Y luego vimos tristemente lo que tú decías hace un minuto, a lo mejor por un gansito está en la cárcel y luego vemos que alguien que desapareció millones, pues está feliz de la vida, ¿no? Sí, Entonces ahí también desafortunado. el Sí, sistema, a ver qué está pasando sí, con el sí, sí, sistema, ¿no? sí, sí, sí. Tenemos que ser pues más coherentes, porque está bien, como tú decías en la historia, pues hay muchos casos, ¿no? De gente que por algo significante estuvo años en la cárcel, me recuerda a Montecristo, ¿no? Pero tristemente sigue pasando esto, Ujú, ¿no? Y aunque pues yo hace mucho que no veo penal, pero había el delito de famélico, ¿no? Que era ujú, precisamente esa ujú, persona que en un ujú. momento de desesperación Que era un atenuante. para satisfacer Ujú, su hambre, pues ujú. Lo hacía. cometió un delito, ¿no? Ujú. Que francamente, pues que tendríamos que vincularlo a los niveles de pobreza que hay en nuestro país, pues a lo mejor también esto nos serviría, ¿no? Pero ya para concluir, mi querida Juanita, en estos minutitos que nos quedan, Ujú. al final, desde tu experiencia, ¿cómo ves estas políticas públicas? ¿Estamos más o menos bien o, Tendríamos que o revisar. retrocedemos y volvemos a tomar el camino? Sí, yo creo que siempre, y le digo siempre yo a mis alumnos, les digo, bueno, es que cuando somos estudiantes y salimos a la realidad, de repente quisiéramos cambiar el mundo y cuando nos damos cuenta que es un poquito complicado, pensamos y decimos, bueno, tengo que hacer bien lo que yo hago desde acá, ¿no? Y pues sí, tendríamos yo creo que analizar un poco más el diseño de estas políticas, de estas acciones, para que tengan los efectos que se esperan, ¿no? Para que cumplan con su objetivo a la población que están dirigidas, ¿no? Y que tengamos una sociedad pues más incluyente, ¿no? A propósito, que no solamente es de estas situaciones o de estos temas que se estudian desde desde otra visión, ¿no? De género y de estos, pero también, ¿no? Que en donde estas personas que han cometido delitos, pues como que las excluimos, ¿no? Decimos, bueno, allá está su centro, allá, ¿no? A ellos les toca allá. Pero como bien usted dice, esta parte de justo quienes, y a lo mejor esto ya es muy trillado este comentario, ¿no? Pues quienes no tienen dinero están ahí, ¿no? Quienes pues no han tenido, o desafortunadamente vienen de ambientes muy pobres, ¿no? En donde pues no ha habido la posibilidad, y otras personas que a lo mejor han tenido mejores oportunidades y cometen delitos ya están afuera, ¿no? Tienen una buena defensa, no sé. Entonces esto sería revisar, evaluar. Yo siempre he pensado que lo que usted decía hace un momento, ¿no? Respecto de
la importancia que tienen estas políticas públicas o estos trabajos que se hacen, evaluarlos de una administración a otra, y si sirve, pues ¿por qué no darle continuidad? Porque al final de cuentas, eso nos beneficia a todos, claro, ¿no? Todos estamos por lo menos en este país, interesados porque nos vaya bien a todos. Entonces, ¿por qué no revisamos lo que hizo la administración pasada y decir, bueno, esto sí nos sirvió, esto sí sirve, vamos a darle continuidad? No significa, o sea, yo creo que no pasaría nada. Al contrario, sí pasa mucho si no lo hacemos, ¿no? Claro. Y está este retraso que se ha dado, porque no obstante que el discurso siempre respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, pero en realidad pues no hay ese trabajo, no hay como ese interés. Entonces tendríamos que revisar estas políticas para que verdaderamente se humanice más este sistema penitenciario. Pues muchas gracias, querida Juanita, ha sido un placer comentar estos temas, y a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que la próxima semana también estén con nosotros en una nueva edición de su programa Societatis. Hasta entonces, bonita semana. Gracias.